hemos estado abordando el tema de Mateo y lo que nosotros vamos a hablar es un tema que Jesús quería abordar sumamente importante. Estamos prácticamente en la recta final en donde Él va a dejar esta tierra y hay una oportunidad, como lo vimos la semana pasada en ese encuentro con este joven rico, líder religioso, en donde le estaba hablando que acercarse con Jesús uno necesita sacrificarlo todo. Y le tocó un área muy importante en su corazón a este joven rico, en donde fue: no codiciarás. Y él no pudo desprenderse de sus bienes como Jesús le demandaba, porque tenía en su corazón ciertas cosas. Y Jesús habló acerca de lo que todo cristiano, el cristiano por sí mismo implica una vida de sacrificio. Atención con esto, va a dar por hecho Jesús esta verdad. El cristiano por sí mismo tiene una vida de sacrificio y el cristiano por sí mismo es una vida también de servicio. Sus enseñanzas no van a decir: oigan el que sacrifica, oigan el que sirva. Da por hecho que al seguirlo, pues has decidido entregar tu vida a Él. Y en esta conversación, cuando se desarrolla esta conversación, nosotros, si recuerdas, hubo una pregunta que le hizo el apóstol Pedro, muy sincera, pero que refleja mucho nuestro corazón, y se desarrolla una serie de enseñanzas que es muy importante que hoy podamos reflexionar en ello. El estudio de esta mañana se titula ¿Por qué hago lo que hago? Habla de los motivos, ¿por qué hago lo que hago? Y lo que nosotros vamos a abordar es una verdad que tú vas a ver a lo largo de la Biblia. Y esta verdad que está en la palabra de Dios es que Dios recompensa la motivación correcta, no la acción correcta de quienes lo sirven. Voy a repetir esta verdad que vamos a estar viendo. Dios recompensa la motivación correcta, no la acción correcta de quienes lo sirven. Y bueno, pues aquí está Jesús desafiando, ¿verdad?, a este joven a dejarlo todo. Y hay una pregunta que nos quedamos y que da pie a lo que vamos a abordar hoy. Mateo 19, vamos juntos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, por favor. Mateo 19, versículo 27. Mateo 19, 27. Al escuchar esta conversación y al escuchar de dejarlo todo, Pedro le hizo esta pregunta a su maestro, a Jesús. Versículo 27 dice: entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. Pregunta: ¿qué recibiremos a cambio? Jesús, nosotros lo hemos sacrificado, estamos a tu lado, lo hemos sacrificado todo. Y la pregunta que él hace es: ¿qué recibiremos a cambio? Algo que me llama la atención es que Jesús, que conoce los corazones, algo vio en la motivación de la pregunta del apóstol Pedro hacia Jesús. Y eso no le gustó a Jesús. Lo que él percibía en la pregunta de este apóstol Pedro, esa pregunta pudo haber sido sincera, ingenua y sin una mala motivación. Pero hay algo que detectó Jesús como una motivación incorrecta de aquí hay una buena oportunidad de poder enseñar lo que es el principio del reino y no el principio del mundo. Y Jesús le va a dar esta contestación, le dice a Pedro: mira, y vamos a leer la respuesta de Jesús, versículo 28. Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí está hablándole Jesús la primera recompensa, y la primera recompensa que nosotros leemos para estos apóstoles, que es el privilegio de sentarse en tronos. Siguiente, el versículo 29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes, por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Versículo 30
aquí nos enseña la mala motivación que notaba en Pedro y le tuvo que hacer esta declaración del versículo 30. Pero muchos, dice ahí, pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Fíjate que lo que le está diciendo el apóstol Pedro cuando le hace esta pregunta, le dice, mira Pedro, ustedes específicamente, se refiere a ellos, por eso les habla de los tronos, dice, van a recibir tronos, en donde ustedes van a sentenciar juicio. Y también van a recibir las personas que sacrifican todo por mí, casas, cosas, y le habla de cosas, de una inversión. Con Dios no es un sacrificio, tu vida no es un sacrificio, sino es una inversión. Y mucha gente dice, de aquí puedo agarrarme, pero con una mala motivación. Y le está explicando y le dice, pero Pedro, hay algo que detecto en ti. Quiero que te grabes tú y la gente que ha de sacrificarlo todo por mí, una verdad que se mueve en el reino. Los que parecen primero, los últimos serán los primeros. Ese término nosotros lo hemos escuchado cuando estamos en la fila, en muchas cosas, pero lo que Jesús está hablando es que la recompensa de Dios muchas veces va a ser diferente a lo que Él puede presuponer. Él ya estaba diciendo, ¿yo qué voy a recibir? Inmediatamente para poder ampliar esta verdad que Jesús está hablando, comienza a declarar lo que nosotros conocemos como la parábola de la viña. La parábola de la viña es una respuesta para nosotros en cómo se mueve el reino y lo que hemos de esperar en cuanto a la recompensa. Vamos a ver cómo comienza esta parábola. Dice, el reino del cielo, inmediatamente cuando acaba de responder, amplía esta respuesta contando esta parábola. Dice, el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Vamos a detenernos porque yo sé que es una parábola que tú conoces. Y Jesús está hablando, mira, yo te voy a contar esta parábola de los viñadores para explicarte qué es eso, de lo que tú tienes que advertir y tener cuidado. Y la parábola de los viñadores es un dueño, un propietario que contrata a 5 clases de trabajadores. Este propietario, o bueno, no son 5 clases, son los mismos tipos de trabajadores porque son personas que van a trabajar una viña, pero son 5 momentos en donde estas personas los llama al trabajo. 5 grupos. En la antigüedad, ahorita los horarios de trabajo en nuestro país normalmente son de 8 horas y entras a las 8, son con tu respectiva hora de comida, son 8 horas. En los tiempos de Jesús son 12 horas. Eran 12 horas los que trabajaban y era de 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Esa era la jornada normal para la gente para poder trabajar. 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y en estos 5 grupos, lo que Jesús quería enseñarle a Pedro, que estaba teniendo una mala motivación para poder entregar la vida, lo que el hombre o la mujer puede tener en su pensamiento y en su corazón al sacrificar o servir al maestro. Jesús le cuenta de estos 5 grupos de personas, los que llamó a las 6 de la mañana, después llamó a otras personas, otros a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde. Los que llaman a las 5 de la tarde, ¿cuántas horas les va a tocar trabajar? 1 hora. Y los que entraron a las 6 de la mañana, 12 horas. Lo interesante de esta historia es que Jesús destaca 2 motivos. Estas 5 personas, solamente con el primer grupo, con el grupo de las 6 de la mañana, como que hubo un acuerdo entre ellos. Nos deja ver en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 2, dice, acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Lo que Jesús explica es que de alguna manera Él como propietario y los trabajadores, ellos no se movieron como a ver, ¿cuánto me va a pagar? Antes de que usted me lleve,
acordemos por cuánto voy a ir con usted. Sé que el denario era el pago, nosotros estamos en nuestra cultura, así como trabajamos 8 horas, en la antigüedad no se pagaba la semana, no se pagaba la quincena, no se pagaba el mes, sino se pagaba diario. Esa era la cultura. Trabajas 12 horas, pero tu paga es diaria. Ok. Este primer grupo no se movió hasta acordar con el propietario cuánto me vas a pagar. ¿El denario? Ok, vamos, ¿y qué hay que hacer? ¿Dónde hay que hacer? Acordaron, lo que nos habla es que hubo un acuerdo entre ellos. Y los siguientes grupos no hubo un acuerdo. Vamos a ver cómo quedaron entre ellos arreglados. Vamos en el versículo 3. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría un denario. ¿Qué dice ahí? Dice, entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. ¿Aceptas? A las 9 de la mañana. Acepto, patrón. A los de las 12, oye, pasa exactamente lo mismo. Estos 5 tipos de trabajadores, nada más el primero hizo un acuerdo de yo no me muevo hasta saber que usted me va a pagar un denario. Sí le voy a pagar un denario si así usted lo quiere. Ok, vámonos. Los de las 9, los de las 12, los de las 3 y los de las 5 de la tarde, el patrón les dijo, oigan, vénganse a trabajar y les voy a pagar lo que es justo. ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo. Vámonos a trabajar. Esta historia del apóstol Pedro está hablándole acerca de la pregunta que él hacía. Oye Jesús, nosotros le hemos sacrificado todo, ¿qué nos toca? Él está reflejando con esta parábola a este primer grupo de personas. Y le está diciendo, Pedro, cuidado con tener este corazón. Yo quiero que tengas el corazón de estos otros 4 personas que estoy llamando y que yo les voy a pagar lo justo. No lo que ellos piensan, no lo que ellos demandan, sino que me permiten a mí valorar, estimar y darles lo que es justo. Ok, en esta parábola que les cuenta Jesús de estos hombres, dice que termina el día de trabajo y que les empieza a pagar, por eso dice los últimos serán los primeros, empieza y el patrón enfrente de todos empieza a llamar a los de las 5 de la tarde, a ver vengan. Y les da enfrente de ellos un denario, los de las 6 de la mañana así, un denario por 1 hora. Imagínate cómo nos va a tocar a nosotros, ¿no? Entonces empieza a darles y cuando llega a ellos, la de la catafixia le tocó un solo denario. ¿Y qué crees que pasó? Se enojaron. Oiga, ¿cómo si ese que trabajó 1 hora le está dando un denario y yo que trabajé 12 horas bajo el sol, todo el calor, usted me está pagando un denario? ¿No acordamos? ¿No quisiste acordar esto? ¿No fuiste tú el que quisiste? No, yo te podría haber contratado y te pagar lo que yo fuera justo para mí, pero no te quisiste mover sin que acordáramos. Y lo que acordamos es un denario y aquí está tu denario. Y bueno, pues lo que nos enseña la palabra de Dios es que este trabajador tenía en su corazón egoísmo, porque se enoja con los demás trabajadores, o sea, no se alegra de la gracia. Imagínate que él lo hubieran contratado a las 5 de la tarde, no, feliz de la vida, pero se estaba amargando. Familia, esta verdad tiene que ver con esto. Jesús, nosotros como seres humanos estamos evaluando constantemente lo que merecemos. ¿Y qué crees? ¿Nos calificamos? No con 10, 11. Yo merezco estas bendiciones. Nos sobrevaloramos. Y nos comportamos con una actitud exigente en nuestra relación con Dios. Si vas a rentar una casa, Dios, merezco una barata. Si vas a conseguir trabajo, Dios, merezco uno bien pagado y con buen horario. Nos movemos en la vida con merezco. ¿Y qué crees? A veces no sucede. ¿Y qué pasa? Bien enojado con Dios. Se rompe. Lo que nos está enseñando Jesús es, miren, en mi reino hay lo siguiente.
Pocas veces evalúas tus motivos para sacrificar o para servirme. No lo haces. Muchas veces el servirme o sacrificar estás queriendo obtener, como Pedro. ¿Qué nos toca, Jesús? Déjamelo a mí, a mi misericordia, a mi justicia. Déjamelo a mí. Con tu actitud de vida, déjamelo a mí. Cuando tú me lo dejas a mí, quitas el merezco, ya te tardaste, no me has dado novio, no me he casado, no ha llegado hijo, y un montón de cosas que le empezamos a pedir a Dios como reclamo y como exigencia. Y Jesús nos está enseñando en el reino es así. Como estos hombres, si tú te vas a querer comportar como este primero, que quieres acordar y que quieres tú pensar y estimar lo que mereces, te va a ir mal. Yo te sugiero que me dejes en tu vida según mi gracia y mi misericordia. Familia, cuando hablamos de motivos, a mí me llama la atención esto. Nosotros somos una iglesia no joven, somos una iglesia de más de 30 años. Y yo puedo suponer los motivos que hemos tenido para hacer lo que hacemos. Y muchas veces esos motivos no están centrados en Cristo. ¿Por qué me atrevo a decir esto? ¿Sabías que antes sobraban voluntarios para líderes? Pero ¿sabes por qué sobraban? Porque era aplaudido, era valorado. ¡Wow! Eres líder, ¡wow! Oye, cuando desayunamos juntos te invito a desayunar. Era sobreestimado. ¿Y qué crees que las personas querían hacer? Ser líderes, porque eran aplaudidas, estabas en reuniones, eran levantados. Y el corazón no era servir a Dios, era estar ahí, disfrutar esos beneficios, servir a Dios. Muchas veces se convertía porque soy soltero y no tengo muchas cosas que hacer ahora. Pero nos vamos casando y nos vamos apagando. Empezamos a tener más tiempo para los hijos, para el esposo, que es necesario, para el trabajo. Pero a tal grado que decimos a Dios, cero. Ahí cuando pueda. Eso habla de nuestra motivación. Nuestra motivación siempre va a estar, lo que la palabra de Dios nos dice es, cuando me sacrifiques, cuando me sirvas, hazlo de todo corazón. Y sin el deseo de recibir aquella recompensa que tú pienses en tu mente, quítala por favor. Te dañarás, te hará mal. Estamos a unos meses que nuestro hermano Napoleón, Carla y su familia van a Colima. Hay hermanos aquí que han estado en la misión. Si ellos no aprenden esta lección, imagínate, dice, oye Dios, sacrificamos todo por ir allá, ¿qué me vas a dar? Así se vuelve nuestro corazón. Yo lo he sentido, no sé si tú lo has sentido. He sentido esa exigencia hacia con Dios y le tengo que pedir perdón. Dios, si hay algo que yo te quiero pedir, que ores por los líderes, es Dios, dales motivaciones correctas. Dales motivaciones correctas a los líderes de la iglesia, a Fernando, a nosotros, a las personas, dales motivaciones, a los maestros, a los líderes. Ora por motivaciones y también por tus mismas motivaciones, porque eso es lo que más nos va a traer de pie y bendecidos con una actitud correcta y no amargada. Así que así termina esta historia, pero también Jesús enseña acerca de los tronos. Recuerda que dice, bueno, si ustedes van a recibir tronos, van a juzgar, ¿qué crees? También el orgullo combinado ahí. Jesús les anuncia que va a ser crucificado, que va a ser entregado, y parece que les está hablando al aire. Porque después de que les dice eso, ellos están interesados en sí mismos. Quiero que vayamos al versículo, por favor, del 20. Versículo 20. Cuando Jesús predice su muerte, es del versículo 17 al 19. Y después está este versículo 20. Dice en el versículo 20, entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús.
Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor, ya que hay tronos de regalo, te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Verso 24. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora nada más y nada menos que esta mamá hizo esta petición audaz. Oye, ya que va a haber tronos, pues uno a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿no? Lucería, se verían bien. Es un símbolo de autoridad, de dignidad. Al estar a la derecha y a la izquierda de un rey, eso es de las posiciones más privilegiadas. Pero nuevamente Jesús dice: mira, mi Padre es el que decide. Mi Padre es el que decide. Y nuevamente estamos hablando aquí de motivación. Dios a lo largo de la Biblia nos ha recalcado que Él está interesado en nuestro corazón. Si una vez rechazó a Saúl, ¿fue por su capacidad? Por su corazón. Si una vez aceptó a David como rey, por su corazón. Ahorita nos decía Pablo, las moneditas, ¿fueron las moneditas? Por su corazón. Está evaluando constantemente nuestro corazón. Es posible, familia, que personas que no sirven, que no recién se han convertido o que no han servido por muchos años, sean más recompensados que mismos líderes o pastores. Porque, ¿qué crees? Posiblemente, si no cuida uno su corazón, ¿por qué va a ser uno lo que va a hacer? ¿Qué motivación puede convertirse para mal en un líder o en un pastor? ¿Qué crees? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Por Dios o por qué más? Puede ser por reconocimiento, pero también se vuelve hasta por un salario, porque trabajas para la iglesia. Si no tienes cuidado, lo haces por tu salario. Ese es mi trabajo. Y pierdes tu corazón. Muchos líderes, pues es que soy líder y pues por mi responsabilidad y por mí esto y como los papás me han de entender. Hay veces que los papás ni ganas tienen, pero ahí está atendiendo al hijo. ¿Por qué? Mi responsabilidad. Soy su papá, soy su mamá. El cristiano ha de estar constantemente monitoreando su corazón y sus motivos. Si eres un ministro, amén, qué increíble que puedas tener el tiempo suficiente para ministrar, pero cuida tu corazón. Si eres líder, qué increíble, qué especial, pero no lo hagas por tu responsabilidad. Hazlo por y para Dios. Aquí esos hombres estaban queriendo pelear estos tronos y le estaba diciendo, no. Mi Padre que vea los corazones correctos, les dará esa posición a la persona indicada que Él así lo decida. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender de todo esto es las motivaciones. ¿Y por qué esto es tan importante, familia? Ya te lo comentaba en un principio. En un principio te comentaba que no existe un cristiano sin sacrificio. Nos estamos autoengañando.
no existe un cristiano sin servicio. Es un cuerpo, una función, nos estamos autoengañando. El detalle es en la motivación de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Con qué motivación? ¿Qué ganas? ¿Qué quiero esperar? La intención de esta clase que te comentaba, dice, Dios recompensa la motivación correcta y no la acción correcta. Es que podemos hacer lo correcto por muchos años. Pero te garantizo que si tú cuidas tu motivación, serás un hombre que sacrifica toda la vida. O serás un hombre o una mujer que sirve toda la vida. Porque has cuidado que tu motivación no sea contaminada por cosas que no sea Dios. Cuando ya estamos hartos, cansados, enojados, que pasa lo otro, es porque hemos descuidado nuestras motivaciones. Y esta clase tiene que ver específicamente con un llamado a tus motivos. Efesios 6:6, por favor, acompáñame a Efesios 6:6. Efesios, capítulo 6, versículo 6. Versículo 6 dice, traten de agradarlos. Bueno, voy a leerlo desde el 5b. Dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Ahora sí el 6. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Versículo 8. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Este texto nos vuelve a decir que lo hagamos de corazón. Si tú eres un discípulo, una discípula que ha estado cansado, se vale descansar, obviamente, ¿verdad? Pero si eres una persona que ha estado cansado de sacrificar o de servir, yo quiero invitarte a que tengas un tiempo con Dios y renueves eso. Dios, perdón, te serví por años con una mala motivación. Lo reconozco. Quería el agrado de la gente, el agrado de la persona, lo hice por obligación, lo hice por un salario, lo hice por un premio, lo hice por... Perdón, reconozco que es una mala motivación porque estoy harto, no quiero saber nada de ti. Eso no es correcto. Renuévame, levántame con la motivación correcta. Y lo que Jesús está esperando es que nosotros tengamos la expectativa de si hay algo que me va a dar Dios, sea la bendición que me va a dar, es porque Él lo consideró justo. Amén. Lo vas a recibir con alegría. Dios, me diste esto. Amén. Gracias. Eres justo y me das lo que yo merezco. Y no que estamos en una constante exigencia y que nos ponemos amargados. Vas a disfrutar mucho cada bendición que llegue a tu vida, porque vas a decir, Dios, es tu gracia, tú eres el dueño de esta vida, me diste lo que consideraste que era justo, te lo agradezco. Si yo quiero más, a mí me gustaría pedirte, limpia mi motivación, y que tú constantemente seas agradecido. Si no, vas a tener tu denario. ¿Y por qué un denario? Mira, le diste. Vas a estar sufriendo por los demás hermanos o hermanas que van a estar siendo bendecidos como Dios lo quiere. No te vas a ver a nada ese denario, te vas a ver a hiel y no te vas a ver a miel. Así que pues ese es el llamado de esta mañana. Jesús aprovechó en esa conversación. Versículo, vamos a terminar la clase con 1 Corintios 4:5, primera carta de Pablo a los Corintios, por favor. Capítulo 4, versículo 5, dice, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz
nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Tú y yo no tenemos la habilidad para ver el motivo detrás de la acción. Simplemente el llamado a ti, a mí, a mi corazón, a tu corazón, porque es una iglesia que ha dado por muchos años. El llamado es: cuida tu motivación, porque Dios sin duda recompensa de manera generosa, generosísima. Amemos a Dios supremamente, obedezcámoslo sin reservas, no con exigencias de creer merecer, y glorifiquémoslo completamente, no pretendiendo posiciones. Amén. Acompáñame por favor en una oración.